Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre algunos temas particulares que nosotros encontramos en nuestro libro del Deuteronomio. Pero no solamente en el libro del Deuteronomio, como sabemos, sino que aquí nosotros encontramos, ¿verdad?, todo un camino que se va realizando también, ¿verdad?, en lo que significa para nosotros los temas elementales y fundamentales que encontramos después en toda la Biblia, es decir, de una manera transversal le decimos nosotros, ¿verdad? De Génesis hasta el Apocalipsis, el tema de la alianza y el tema del amor de Dios. Y por otra parte también es la respuesta. Y en la respuesta es interesante porque el amor que nosotros manifestamos a Dios, decimos, el amor a Dios, no había sido un amor simplemente de sentimiento, ¿verdad? Añandu por aitépico, shepinimba, lleva peñandillara poco yereje, peñandillara nequaiba eva, shepojanomía, lleva todo desde arriba, ¿verdad? Como se suele presentar lastimosamente. Y eso es lo que muchas veces destruye la religión y el sentido. Y por eso muchas veces muchas personas también huyen, porque no le hacemos entender bien lo que significa el religarse con Dios. Entonces pensamos que es una cuestión mágica, ¿verdad? Lastimosamente, como pululan las sectas, los protestantes, entonces eso entra mucho, ¿verdad? Y va golpeando nuestra mentalidad y también nosotros somos golpeados y nos dejamos influenciar. Pensamos que cada uno puede pensar como quiere eso de la Biblia, que cada uno puede recibir la luz como quiere del Espíritu, como Dios dice, ¿verdad? Más o menos así, cada uno. Sin embargo, aquí nosotros entendemos y decíamos el amor a Dios es el amor directamente que se manifiesta a través de mis hermanos. El amor que yo le manifiesto a Dios, el amor que yo le tengo a Dios, entonces se manifiesta en mi comunidad. Nosotros hemos insistido tantísimo ya anteriormente con los otros elementos, ¿verdad?, que tenemos sobre la comunidad. La comunidad es lo esencial en la Biblia. La comunidad es leitmotiv, idea central, caracú, meollo. De cuál va otra palabra para decir leitmotiv, ya dijimos, porque quiere decir esa repetición continua. Pero dice la leitmotiv, continuación de una repetición, ¿verdad?, de lo que significa la comunidad.
siempre mi propia conversión está en función de la comunidad. Aquí de nuevo, el amor a Dios, dice, ¿cómo se manifiesta? En el amor al prójimo, en el amor a la comunidad. Y por eso leíamos, yo les voy a volver a leer ese capítulo de Primera de Juan 4, del 20 al 21. Esto ya lo hemos dicho anteriormente, pero vuelvo a repetir para dar entonces continuidad en este momento a nuestro curso bíblico, ¿verdad? Decíamos nosotros, si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien ve, a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de él este mandamiento. Quien ama a Dios, ama también a su hermano. Y yo digo, y nosotros hemos recibido este mandamiento. Te vuelve a subrayar y te vuelve a poner ahí en el tapete. Después ya que te hizo esa reflexión, diga tú donde eres jajubeñan de yarabelanden eres shayubeina lleva. Eres jajujayube lleva. Aprender a pisar es esa o pepe hino y contender es to uyue mishi erende. O sea, no le haces caso, no le amas. Incluso aquí utiliza una palabra muy fuerte, ¿verdad? San Juan, quien odia a su hermano. Recordemos que aquí nosotros nos encontramos con los primeros heréticos. Esta es la primera comunidad que sufre la herejía de algunos sectarios, de algunos que comienzan ya a protestar, ¿verdad? Y sobre todo aquí la protesta, ¿verdad? De ahí vienen los protestantes, porque protestan contra esa doctrina dentro de esa comunidad doctrinal, ¿verdad? De la iglesia, de esa comunidad que comienza a reflexionar. Y era justamente sobre la encarnación, atención, era sobre el elemento de la encarnación. Y de ahí después viene, como rebote ya la cuestión del amor. Aquí San Juan en realidad no es que está queriendo hablar del amor por el amor, porque vino un elemento filosófico y ahora yo quiero pensar y quiero hablar, a ver, ¿qué es el amor? ¿En qué consiste el amor? Vamos a hacer una definición filosófica, teológica. No, aquí Juan es muy práctico. ¿Saben por qué? Porque justamente por este problema que existía en la comunidad, que muchos comenzaban a protestar, muchos comenzaban a ser apóstatas, es decir, salían de la comunidad cristiana. Entonces, Juan escribe y les dice bien, y les dice, ustedes que son sectarios, ustedes que son protestantes, no pueden decir que aman a Dios si están odiando a su propia comunidad de donde ustedes están saliendo. Ustedes no pueden hablar del amor, no pueden hablar de Dios, en síntesis les dice, porque ustedes lo que están haciendo es dividir a la comunidad, le están engañando a la comunidad. Por eso yo digo, estas cartas son muy fuertes si nosotros verdaderamente queremos entender el contexto histórico, porque hay que leerlo así. Los protestantes normalmente no te leen estas cartas y sobre todo no te leen en el contexto histórico. Ellos te van a hablar como una cuestión filosófica, el amor, que Dios te ama, que Dios te quiere, que esto y que aquello. Pero en realidad, aquí como les decía al comienzo, San Juan se está refiriendo a estos que estaban dentro de la comunidad y que ahora comienzan a dividirse, son apóstatas, es decir, salen de la comunidad, pero porque no quieren aceptar verdaderamente el aspecto doctrinal. En este caso, el aspecto doctrinal por el cual hay como una discusión, digamos así, entre comillas, es justamente el aspecto encarnacional, la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación de Dios mismo en la segunda persona, Jesús. No aceptaban. ¿Y cómo es que ellos no aceptaban, verdad? ¿Cómo se manifestaba esa no aceptación de estos hermanos que estaban en la comunidad y de que después salen? Y justamente porque ellos están pensando todo como una cuestión mágica, que Dios actúa todo desde el cielo, que Dios es un Dios milagrero. Y eso sabemos que tanto en los evangelios como en todas las escrituras, ¿verdad? En todos los escritos del Nuevo Testamento, es lo que justamente Dios aborrece. Volvemos enseguida con más de Yaran y Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, aquí sobre lo que significa verdaderamente el amor de Dios. Esto es nuestro tema, ¿verdad? Esencial, fundamental. Hablábamos recién de por qué San Juan escribe que el amor tiene que ser un amor que se toca, que se palpa en el hermano. No podemos hablar de un amor a Dios si es que no amamos al hermano. Al hermano hay que amarlo en la realidad. ¿Cuál es entonces el amor verdadero? Miremos un poco, digamos, la palabra amor es una palabra usada y abusada con sentidos muy diferentes y casi opuestos. Desde la acepción más común indicada por los diccionarios, ¿verdad? Porque nosotros, como yo les decía, encontramos por todas partes, y muchos quieren hablar como una cuestión más bien filosófica, ¿verdad? ¿Qué es el amor? Definir el amor. Bueno, también los grandes filósofos, incluso antes del cristianismo, ¿verdad? Platón, Sócrates, toda esta gente, y todos los filósofos, los griegos, ¿verdad? Hablan en un sentido filosófico para definir qué significa. Pero no es esto. Ellos, por ejemplo, te dicen así, ¿verdad? Si vamos a hacer una definición de un diccionario: vivo afecto o inclinación hacia una persona o cosa, hasta su uso para denominar una relación de contenido puramente pasional también, y también sexual, aún en el sentido negativo, como hacer el amor, o con muchos otros matices, ¿verdad? Que también se utilizan, eso en nuestra jerga, ¿verdad? Como nosotros lo utilizamos. Entonces se dan cuenta, es una palabra muy manipulada, la palabra amor. Evidentemente que el amor de Dios para con Israel, su pueblo, para con aquellos que Él ha elegido antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndolos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, es el prototipo de todo amor auténtico y verdadero. Aquí entonces nosotros vamos a entender el amor de Dios y el amor a Dios. Y volvemos a tomar esto que leemos en Efesios. Efesios, cuando comienza ya su carta, Pablo, ¿verdad?, transmite esto, es el amor verdaderamente. Pero ¿en qué consiste ese amor? De cierta manera, él hace un poco de filosofía, pero sobre todo está haciendo teología. ¿Por qué? Porque justamente lo trae a Dios como el elemento esencial, fundamental de esa relación que tiene que existir entre nosotros. La ñandena ya no peñan de yara, acepta hoy la ya juan a peñan de la pizarra. Va ella piconde, ella por ya jubere cotan de la pizarra, lande de no peñan de yara. Nosotros decimos muy bien, ¿verdad?, la famosa palabra el aishiyaranga. Va erendela erela aishiyaranga pendera picharepe hoy coteme vaginandere. ¿Por qué? Que está ahí en la pobreza o que está en la dificultad. Aishiyaranga ya eñande. Porque es una palabra teológica en realidad y muy profunda. Ay sheyara anga. Ay sheyara anga. Quiere decir entonces este que es pobre imagen de mi Dios. O sea, yo me doy cuenta que en este hermano le encuentro a Dios. Aquí está la imagen de mi Dios. Allá yehe shakwa, allá zapea, peñan de yara ba eishapa,
hoy cotenean y xereje lleva. Allí sapea mi hanguá, allí por ya juere con mi hanguá, pechera pichare. Allí, apeangola ay chillaranga. Qué lindo que es, ¿verdad? Pero tenemos que entender pues esta acepción. Porque si nosotros no entendemos esta acepción, no vamos a entender lo que significa verdaderamente el amor a Dios. Entonces tenemos que ya cambiar chip. Tenemos que ir cambiando esa mentalidad. Aquí entonces el amor verdadero a Dios es el amor al prójimo, es el amor a tu esposa, es el amor a tu hijo, es el amor a tu hermano, es el amor a tu mamá, es el amor a tu vecino. Y el Evangelio, Nuevo Testamento, te va a decir, ama a tu enemigo. Ay, Jesús, bebé a tu yare por más se llore. ¿Qué de nuevo ustedes, dice, hacen? ¿Qué cosas nuevas van a hacer? Si le aman a aquello que a ustedes luego les aman. No hay nada nuevo. Ahora, ¿qué de nuevo hacemos nosotros? Dice el Evangelio. Esta es una propuesta revolucionaria. Yo no sé si nosotros ya nos hemos dado cuenta que el Evangelio es una respuesta revolucionaria a esa necesidad, ¿verdad? Del amor verdadero que tiene que existir en esa comunidad. Cuando el Papa Francisco vino aquí en medio de nosotros, ¿verdad? Él dijo justamente, hagan lío. Por tanto, yo, bueno, a pedir el lío, derecho ya ahora el lío a pedir más continuada, ¿verdad? O sea, quien soluciona después el lío que uno hace. Pero fíjense, es interesante, porque uno tiene que entrar en la mentalidad. Ustedes procuren hablar con el Papa y pregúntenle qué es lo que quiso decir él cuando dijo, hagan lío. En realidad, hacer lío significa prediquen el Evangelio. Vivan la revolución del Evangelio. Vivan la revolución de Cristo. Vivan la revolución del amor. De la rejajuno peñan de Yarabe. Si uno le ama al Señor, evidentemente que ese amor es entonces lo que llega verdaderamente a esa persona con quien vos estás trabajando y con quien estás entonces en el día a día. Muchas situaciones y lastimosamente dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Nosotros nos quedamos simplemente como patrones, ¿verdad? Con el abuso del poder, porque pensamos que el poder es lo que a nosotros nos hace, porque somos supuestamente los más buenitos, no sé, y por eso estamos en ese cargo. No, mentira. El verdadero amor consiste en esto. Entender que Dios nos amó primero, muy bien, que Dios nos amó primero, eso todo podemos entender, podemos comprender, pero sobre todo ahora, que nuestro amor, nuestra respuesta, porque nosotros estamos viendo, ¿verdad?, el amor a Dios, y que nos subraye y que nos dice continuamente, el amor a Dios es el amor al prójimo. Ahí se manifiesta el amor que nosotros le tenemos a Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró, pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. No lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti. Hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Pequeña mi ofrenda, Señor, solo tú obras maravillas. Está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he vivido. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara y el Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro del Antiguo Testamento, del Deuteronomio, los temas particulares
Pero este tema particular que atraviesa toda la Biblia, por eso que es tan importante y por eso que estamos insistiendo muchísimo, ¿verdad? Sobre el amor. El amor a Dios. No se puede amar a Dios si nosotros no le amamos al prójimo. No se puede decir que le amamos a Dios si nosotros andamos todo mal, ya andamos todo mal. Entre nosotros mismos, no nos ayudamos. El Aishi Yaranga, tenemos que volver entonces a resucitar, ¿verdad? De nuestra propia jerga, del vocabulario. Aishi Yaranga. Ay, pobre imagen de mi Dios que se manifiesta en el otro, en el prójimo. Y eso es entonces lo que nosotros, ¿verdad? Procuramos hacerlo resucitar. Y eso es lo que nosotros le hacemos sentir, ¿verdad? También a la gente. Por eso yo les decía, el Papa Francisco, ¿verdad? Cuando te habla de una iglesia en salida, qué espectacular, qué maravilloso, ¿verdad? Yo digo, estos son los profetas de nuestro tiempo, ¿verdad? A pesar de que muchos le critican, ¿verdad? Le dicen esto, aquí, le quieren meter en todas las cosas, ¿verdad? Al pobre que realmente lo que está buscando es que la iglesia se abra, que la iglesia realmente responda a la necesidad del pueblo, de la gente. Iglesia en salida. Iglesia entonces a favor de la gente. Muchos que se han ido, pero que se han ido simplemente porque no supimos encaminarlos en la fe. Yo les aseguro que si verdaderamente nosotros nos ponemos a entender la Biblia, a entender la palabra de Dios, a vivir la iglesia, a vivir la comunidad, a vivir el aspecto doctrinal de lo que es la iglesia como tal, la reflexión eclesial, más de 2000 años de reflexión, les aseguro que no van a ser santos una o dos personas, sino que esta es la fórmula de santidad de toda la humanidad, ¿entienden? Toda la humanidad está llamada a ser santa, porque la Biblia es un libro pedagógico. La Biblia es un libro que nos enseña paso a paso qué tenemos que hacer para poder llegar a lo esencial y fundamental de nuestra propia vida, para que podamos llegar a lo esencial y fundamental de nuestro camino hacia la felicidad y hacia la santidad. Y entonces por eso esta reflexión continua. Y entonces se vuelve, ¿verdad? De verdad, se vuelve aquí a tomar profundamente de estas frases elementales que nosotros leíamos desde la carta que escribe Pablo a los Efesios. Miren lo que nos decía. Nos ha elegido, dice, antes de la fundación del mundo. Ese es el amor de Dios. Para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Este es el objetivo. ¿Para qué Él nos ha elegido? Para que seamos santos, para que seamos buenos, para que seamos felices, para que podamos realizarnos como personas. Dios no quiere que seamos infelices. Eligiéndonos, dice, de antemano, para ser sus hijos adoptivos. Incluso por este gran amor que nos tiene, el Señor nos elige. Pero que nosotros, ante esa elección de Dios, tenemos que ahora responder. Y entonces de ahí viene el amor a Dios. Es decir, el amor que nosotros sentimos a Dios, que lo vamos a expresar a través de la comunidad. Yo sinceramente, cuando recorro, ¿verdad?, así las comunidades, las familias, me doy cuenta enseguida, pero enseguida nos damos cuenta cuando en una comunidad hay amor, en una comunidad hay aprecio, en una comunidad hay deseos verdaderamente de vivir profundamente ese encuentro con el Señor. Y ese encuentro con el Señor quiere decir el amor entre las personas. Es decir, esforzarse, luchar, pelear, buscar. Y así nosotros vamos a encontrar este amor que verdaderamente Dios nos está ofreciendo continuamente, pero que nosotros ahora estamos buscando y que nosotros también queremos ofrecerle a Él. Pero nosotros le ofrecemos este amor como respuesta, amor a Dios, en la medida en que nosotros lo estamos ofreciendo a nuestra comunidad. Por eso que Juan, decíamos, era muy duro. Por eso que Juan nos estaba diciendo, Anila Pendeya Pute, porque después va a utilizar incluso
hermanos, no sean mentirosos. Juan está bastante molesto con la pinta cuando escribe esta primera carta de Juan, ¿verdad? Primera carta de Juan. Lean un poco. Y lean con esta clave de lectura que Juan está verdaderamente enojado, está molesto, porque muchos judeocristianos entraron, se hicieron cristianos, pero después estaban comenzando a ser sectarios, estaban siendo, después les va a llamar apóstatas. Comienzan a ser protestantes en realidad. Este es el fundamento, ¿verdad? Del protestantismo en realidad, porque cuando no hay una comunión con esa iglesia, cuando no hay una comunión verdadera con ese aspecto de la comunidad en donde Juan dice, hay problemas, hay dificultades, pero tenemos que solucionar. Pero, ¿qué es más fácil? Tirar la toalla, dar una patada y después comenzar incluso a criticar a esa comunidad. Desde ahí nosotros decíamos que Juan después comienza a elaborar su pensamiento teológico y dice, bueno, atención, él en realidad le está hablando a los que están adentro para evitar fugas, ¿verdad? En este sentido y para no dejarse influenciar por la eclesia ad extra, ¿verdad? Por los que están afuera, sino que tengan la fuerza necesaria para entender que el amor tiene que ser un amor concreto a Dios, pero en el prójimo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñan de Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología.
Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice: no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser, no solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo, un caso argentino, el de Babi Echecopar. Un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género, durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Hazte Oír.
la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Hazte Oír, bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Hazte Oír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. ¿Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense? Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo, llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer, y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta 6 meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz, ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible, ahora más que nunca, y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje, para los ignorantes. Gracias por ver este video. Te invitamos a compartirlo y a seguir a los ignorantes en sus redes sociales. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio con algunos temas particulares, pero sobre todo aquí sobre 2 temas esenciales. Primero, el de la alianza, y segundo, como consecuencia verdaderamente de esta alianza, es el amor. Y aquí de nuevo dividimos en 2 partecitas, ¿verdad? El amor de Dios para con su pueblo y luego el amor como respuesta del hombre, de Israel, nuestro. Una respuesta nuestra a Dios. Y entonces esa respuesta decíamos que es el amor al prójimo. A pesar de que todas estas palabras, cuando nosotros hablamos del amor, entonces muchas veces son palabras muy usadas, muy abusadas, se utiliza de una o de otra manera, pero evidentemente que tenemos que mirar el matiz elemental y fundamental, que es, por lo menos como nosotros encontramos, es una donación total. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo.
Y ahí es donde nosotros entendemos y damos esa respuesta, y por lo tanto también tiene que ser una entrega del hombre, de Israel, de cada uno de nosotros hacia los demás. Por eso decíamos e insistíamos que todo tiene que ver con la comunidad. Esto explica que San Pablo, en la parte exhortatoria de su misma carta a los Efesios, sean, dice, imitadores de Dios. Ahí está. Ahora entonces podemos entender. Dios tanto nos amó que nosotros entonces tenemos que ser imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivan en el amor, como Cristo los amó y se entregó por ustedes, como oblación y como víctima de suave aroma. Esto es entonces lo que nos está escribiendo y nos está diciendo San Pablo. Primero de ser imitadores de Dios, luego también que vivamos este amor, seamos consecuentes a lo que nosotros profesamos. Si nosotros vivimos el cristianismo, tenemos que ser el alter Christi. Si nosotros no entendemos el alter Christi, es decir, ser otros Cristos, la dice en el alter Christi, entonces va a ser muy difícil vivir el amor. ¿Por qué? Porque nuestro principio y nuestro fundamento no va a ser el de imitar a Dios, el de imitar a su Hijo Jesús, que fue capaz de entregar toda su vida, hasta la última gotita de su sangre, ¿verdad?, por nuestra salvación. Así nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Padre Dios. ¿Y en qué otra cosa lo tenemos que imitar? Sino en el amor, viviendo en el amor. Entonces, ¿en qué otra cosa tenemos que imitarlo? Y justamente en esta donación, ¿verdad? La donación de Cristo, del amor total entonces hacia los demás. Pero para evitar cualquier equívoco, atención, ¿verdad?, ante una palabra tan abusada, decíamos, ante una palabra también tan usada, Pablo indica claramente de que amor es un amor totalmente diferente de aquello que puede presentar el mundo. Pablo nos dice de qué amor verdaderamente se trata. Es el amor del que nos da ejemplo Jesucristo, que nos amó y se entregó por nosotros, lo que hemos dicho, ¿verdad? O sea que la teología profunda aquí es el amor de entrega, el amor de servicio. O si no, nosotros no vamos a poder nunca llegar a lo esencial y lo fundamental de lo que nos está pidiendo la propuesta del Evangelio. Para llegar al caracú, a lo esencial de toda la propuesta del Evangelio, aquí nosotros lo estamos encontrando. Entonces, en que Dios nos amó primero, Dios nos entrega su propia vida, Dios muere, derrama hasta la última sangre, o sea, quiere decir que Dios se hace oblación por nosotros. Y ahora entonces la segunda parte nos está diciendo, para evitar cualquier equívoco, Pablo nos dice de qué clase de amor se trata. Y este es el amor que nos llama a nosotros a comprometernos con nuestros hermanos. Muchas veces la lleva por la hacemos agua por todas partes, ¿verdad? O sea, nos cuesta, porque es mucho más fácil mirar desde el cielo y decir, ay Dios, dame, ay Diosito lindo, como dice la música, ay Diosito lindo, ¿verdad? Que nos dé esa gracia que necesitamos desde arriba, pero todo desde arriba. Y no nos damos cuenta que la fuerza y el espíritu del Señor, el proyecto del Señor está en nosotros como cristianos. Y somos nosotros ahora que con esa fuerza del espíritu tenemos que actuar y tenemos que amar entonces a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Vamos a seguir un poquitito más. Vimos en esta carta, ¿verdad?, que hemos leído, cómo el amor que Dios pide a su pueblo, el amor que Dios pide de nosotros, es un amor de alianza. Este es el amor entonces que nosotros encontramos y que continuamente Dios está pidiendo a su pueblo. Este amor de alianza, este amor de respuesta, que incluye ciertamente los sentimientos y el apego del corazón, pero que necesariamente debe expresarse en fidelidad, obediencia y servicio. Fidelidad, obediencia y servicio. Es lo que nosotros tenemos que procurar entonces. Así es que, queridos hermanos, hacia aquí tenemos que apuntar. En esta fidelidad, en esta obediencia, en este servicio. Buscar verdaderamente, procurar verdaderamente
Entonces, que este gran deseo se realice en nuestra vida, que este gran deseo, ¿verdad?, de ponernos ante el Señor, se haga realidad, ¿verdad?, en cada una de la vida de cada familia, porque así únicamente también nuestra sociedad después va a entender esto. Y volvemos a repetir esa palabrita, ¿verdad?, para ir finalizando este tema tan importante, ¿verdad?, el de Aishi Yara Anga, porque nosotros amamos a Dios solamente nuestros hermanos. Entonces, vamos a pedir esta gracia también al Señor, que sea para nosotros el tema fundamental y esencial, que nosotros en esta síntesis, ¿verdad?, que estamos haciendo desde el libro del Deuteronomio, encontremos lo esencial, porque desde ahí nosotros vamos a poder vivir nuestra vida cristiana también hoy con autenticidad. Todo eso va a depender de nosotros. Sabemos que el amor de Dios hacia nosotros es inmenso y se ha donado. Ahora nuestra respuesta es el amor hacia Dios, es decir, nosotros que le amamos a Dios. Pero no nos olvidemos, ese amor a Dios solamente se da a través del amor que le damos a nuestra comunidad, le damos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro próximo. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos la próxima con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.